Volvimos. Profe. Sí, acá estoy. Lucía, ¿no? Disculpe, sí. Yo soy Moreno Lucía. Sí. Cuando quise dar el presente se me desconectó. Ah, bueno, bárbaro, no te hagas problema. Bueno, ya te anoto. gracias. ¿Sí? Gracias, profe. No, de nada. Pero buenísimo, ya estamos todos de nuevo. Bueno, a ver. Vamos en lo que estábamos. Esperen, antes de volver a lo que estábamos. Yo prefiero usar Zoom por una cuestión de que puedo armar grupos para trabajar en grupos y trabajar y yo interactuar con cada uno de esos grupos. Eso no quita que en algún momento utilicemos el Meet, ¿sí? Que no se corta. En alguna clase que no haya trabajo en grupo, tal vez utilicemos eso y yo les cambie el enlace. Pero mientras haya trabajo grupal, vamos a utilizar esta plataforma. Vamos a ver. Bueno, la pregunta sigue siendo, ¿qué es planificar? ¿Sí? Vamos a hacer una recorrida por cada una de las respuestas. La primera, y bastante simple, simple no por la respuesta, sino porque trata de resumir en una sola palabra qué es planificar, dice que es preparar. Sí, exactamente, es preparar nuestras clases, preparar nuestra tarea docente. Tiene que ver con la siguiente: programar ordenadamente una clase, organizar cómo se va a llevar a cabo, qué contenidos se van a trabajar y de qué manera en una clase. Es una estrategia, sí, indudablemente. Acá están hablando de contenidos, de programar y de formas, porque la estrategia básicamente es una forma o un cómo. Elaborar una propuesta de clase, organizar y preparar todo lo que conlleva la clase, organizar los contenidos que se van a trabajar, tener una idea concreta del tema que se va a dar y una organización. Así es más fácil enseñar y más guiado. Organizar una clase, qué contenidos se van a ver y en qué orden los van a ver, cómo se va a trabajar y llevar una propuesta atrapante para el alumno. Bien. Preparar y organizar lo que se va a llevar a cabo en la clase. Tomarse un tiempo para idear una buena enseñanza. Esperen que bajo un poquito. Armar previo a la clase las actividades a realizar en la misma. Preparar un tema y responder al qué, al cómo y al por qué se va a dar dicho tema o contenido, dicho contenido, perdón. Muy bien. Es una guía escrita que le permite al docente ordenar los contenidos que quiere enseñar. Y anoten eso de escrita, ¿sí? Podemos planificar en nuestra cabeza todo lo que querramos, pero obviamente que los niveles de planificación tienen que estar escritos en algún lado, en alguna parte. Organizar la clase y prepararla en base a lo que se quiere enseñar. Vamos a bajar un poquito más. Es preparar y organizar lo que se lleva a cabo en cada clase. Saber plasmar tanto ideas como actividades para una clase de forma clara y concisa. Es la organización y control ante futuras clases. Bien, acá está hablando de un trabajo hipotético, es decir, yo planifico para adelante, hago propuestas para adelante, es decir, para adelante en el tiempo. Y eso no es ni más ni menos que crear como una hipótesis, pensar en el futuro, cómo lo voy a ir llevando adelante y con qué proceso. Organizar y preparar cómo llevar a cabo una clase, los contenidos a dar, cómo darlos y los diferentes recursos a utilizar.
Buenísimo. Parece que la profe de didáctica hizo su laburo el año pasado, ¿sí? A ver, me quedo con 3 o 4 cosas que ustedes fueron mencionando. La primera es que hablan de contenidos, ¿sí? Como el saber o como lo que vamos a enseñar o a poner a disposición de los alumnos y alumnas, ¿sí? Y este contenido tiene que ser ordenado, tiene que ser planificado, tiene que ser de alguna manera secuenciado para que este proceso de aprendizaje y de enseñanza, porque esto es un proceso que va de la mano, el proceso que lleva el docente y el que lleva el alumno, eh, no quede descolgado de la realidad, ¿sí? No sé si ustedes alguna vez sintieron que les enseñan cosas que parece que no tuvieran nada que ver con nada. Que estamos hablando y que el profe está hablando y que está diciendo algo, o que les proponían una actividad en educación física en la escuela, ¿y esto para qué? ¿Para qué tengo que hacer 25 abdominales en 30 segundos? ¿Qué tiene que ver esto con la educación física? Bueno, yendo a otras áreas del conocimiento, por ahí es más fuerte. ¿Qué sé yo? ¿Qué me importa la raíz cuadrada de pi al cuadrado? Bueno, la educación, todo proceso de educación tiene que ser contextualizado. Si no le sirve al alumno y a la alumna, quiere decir que le estamos errando, ¿sí? Le estamos errando feo, porque otra de las cuestiones que yo pude ver ahí es, me parece que la palabra era atrapante, y tiene que ver con la motivación, con cómo, y no solamente con ser el profe payaso, el que le cae bien a todo el mundo y el que es divertido y el que engancha desde la empatía y desde lo motivacional. También tenemos que saber enganchar desde lo que enseñamos, ¿sí? Y que lo que enseñamos y lo que ponemos a disposición de los alumnos y alumnas realmente les sea significativo, que estén haciendo algo que realmente les va a servir para la vida, ¿sí? Por eso me quedo con esa palabra también, atrapante, ¿sí? Me parece que tiene mucho de lo que tenemos que hacer los docentes, ¿sí? Eh, Hay algo que me sonó por ahí también, que mencionaban en definir el qué, el cómo y el para qué, ¿sí? Y básicamente con esas 3 palabras, con esas 3 ideas, con esas 3 preguntas, porque en realidad son preguntas, ¿qué voy a enseñar? ¿Sí? Eh, ¿Qué voy a poner a disposición de los alumnos y alumnas? ¿Qué cosa de la cultura? Porque básicamente, aunque nosotros estemos hablando del área motora, de deportes, de actividad física, son cuestiones que forman parte de nuestra cultura, ¿sí? Eh, ¿qué voy a poner a disposición de los alumnos? ¿Sí? Y eso implica el tomar decisiones, el seleccionar contenidos. No todo lo que está en diseño curricular tiene que ser enseñado, al menos para contextos diferentes, ¿sí? No es lo mismo lo que yo puedo enseñar en una escuela en la cordillera que lo que puedo enseñar en una escuela del centro de Neuquén, ¿sí? Eh, entonces ese qué es muy importante y básicamente es el contenido que ustedes mencionaban, ¿sí? El qué voy a enseñar es el contenido. El cómo, el cómo voy a enseñar, bueno, y acá implica una toma de decisión previa. ¿Qué tipo de profe quiero ser? ¿Sí? El que da la consigna, realiza cuestiones repetitivas, 20 pasadas de 5 pases cada uno, y que no se caiga la pelota porque empiezo de nuevo. No, vamos a saltar con una pierna, ahora van a saltar con la otra. Decirle todo lo que tienen que hacer al alumno y alumna, o, bueno, a ver, vamos a proponer una clase un poco más abierta, en lo que realmente los constructores de esto sean los niños y las niñas, sin perder de vista lo que quiero enseñar. Ese cómo es muy importante, porque habla del profe que vamos a hacer.
o que van a ser, o que están tratando de ser, implica tomar decisiones previas. Decisiones en cómo yo considero a estos chicos y estas chicas que están en el jardín. ¿Tienen algo para darme ellos a mí? ¿Tienen cosas que enseñarme? No, ¿cómo van a tener cosas para enseñarme? Si el profe soy yo, si yo soy el que sabe todo, si yo les tengo que decir absolutamente todo lo que tienen que hacer. Bueno, esa es una postura. Otra postura es escuchar, saber proponer cuestiones abiertas para que ellos puedan hacerlo desde su propia motricidad y corporalidad y que dejen plasmado cómo son ellos mismos en una clase. Es darle posibilidades a todos. A ver, un ejemplo tonto, ¿no? Una vez una alumna me planteaba, yo le planteaba, bueno, a ver, vamos a hacer una clase en la que puedas proponer cuestiones y actividades para todos y todas. Bueno, profe, pero yo quiero trabajar salto, me decía. Bueno, listo, salto. ¿Y cómo lo vas a hacer? Y voy a armar un circuito re lindo, con muchas cosas para saltar. Bueno, le digo, ¿y a ver, decime alguna estación del circuito. Y una va a ser dos estaquitas con una soga, ¿sí? ¿Y a qué altura la vas a poner? Y no sé, dice, a la altura de la rodilla, un poquito más abajo. ¿De los alumnos o tuya? No, no, de los alumnos. Bien, bárbaro. ¿Y qué pasa si alguno llega a esa soga y no la puede saltar? ¿Cómo lo podrías resolver? Y no sé. Y medio que se quedó pensando, ¿sí? Bueno, le digo, trata de resolverlo porque es una cuestión importante, que todos puedan hacer lo que vos propones. Entonces, al rato viene y me dice, profe, ya sé, era una pavada. Esa soga tal vez no tenga que estar derecha y siempre a la misma altura. Esa soga la puedo poner de manera oblicua, en la que alguna parte esté más cerca del piso y otra parte esté más alta. Y cada uno saltará y tendrá el desafío en la parte que le parece de la soga más adecuada a sus posibilidades. ¿Sí? Bueno, es una pavada, pero es un cómo y es una decisión previa importante. ¿Sí? Y bueno, y la otra pregunta, mejor dicho, la otra palabra era esto, del ¿para qué? ¿Para qué enseñamos? ¿Para qué, para qué está la educación física en todo el sistema educativo? ¿Cuáles son los propósitos? ¿A qué cuestiones queremos llegar con nuestros alumnos, con nuestras alumnas? Bueno, y eso es sumamente importante, porque si no definimos el para qué, que van a ser nuestros propósitos, básicamente vamos a estar trabajando en el aire. Vamos a estar trabajando sin una guía, sin un horizonte. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿sí? Si sumamos los años de nivel inicial, escuela primaria y escuela secundaria, cada uno de nosotros, ustedes, nuestros alumnos, nuestras alumnas, sus futuros alumnos y alumnas, van a haber pasado por, como mínimo, 2 años en el nivel inicial, 7 en el nivel primario, ya llevamos 9, y 5 años como mínimo en el nivel secundario. Es decir, 14 años de educación física obligatoria 2 veces a la semana. Es una eternidad, es mucho tiempo, es tanto como ninguna otra materia lo tiene. Y ni hablar de los estímulos que los niños y las niñas reciben afuera. Escuelas deportivas, clubes, CEF, lo que sea. Bien, pero vamos solamente a lo obligatorio. Tantos años para que lleguemos a un quinto o un cuarto año del secundario en el que estemos repitiendo todo el tiempo lo mismo que hicimos durante 3 años antes, que muchos de nuestros compañeros y compañeras salgan de ese secundario sin saber qué hacer con su cuerpo, cómo llevar adelante una actividad física sana, planificada, coherente. Si nosotros llegamos a eso y nuestros alumnos lo único que necesitan de la educación física es ir, dar el presente y listo, es porque le estamos errando. ¿Sí?
Entonces, ese para qué es sumamente importante. Hay una cuestión que ustedes incluyeron en sus respuestas, ¿sí? Que fue, y que sonó mucho, y que fue clase, ¿sí? Muchos hablaban de preparar, planificar, ordenar las actividades, los contenidos para una clase, o para la clase, ¿sí? Bien, yo les cuento que en el proceso que nosotros vamos a llevar durante el año, las clases van a ser importantes, ¿sí? Pero tenemos que pensar en planificar más a largo plazo, ¿sí? La clase forma parte de un proceso más largo. Si nosotros vamos planificando clase a clase, corremos el riesgo de tener una desconexión importante entre cada una, ¿sí? Por lo tanto, lo primero que se planifica es lo grande. A ver, podemos decirle, bueno, una propuesta anual, si quieren. O un lapso de tiempo un poco más corto, pero más grande que una clase. Una unidad didáctica de 10, 12 clases. Esa clase que ustedes hablaron va a formar parte de todo ese proceso más a largo plazo. Está buenísimo esto de interpretar la planificación en una clase de educación física, pero no hay que perder de vista que esa clase forma parte de algo mucho más largo, mucho más con propósitos en el tiempo más afianzados. Por lo tanto, si bien está perfecto esto de interpretar la planificación para una clase, hay que saber interpretar que esa clase va a formar parte de un contexto más amplio, ¿sí? ¿Alguien me quiere contar dónde? Bueno, perdón, y me callo, a ver si quieren hablar ustedes. Me sonó mucho lo de corporeidad, ¿sí? ¿Por qué me sonó mucho? No porque esté mal, al contrario, sino porque son nuevos conceptos, nuevas formas de ver a los sujetos y a los alumnos, ¿sí? Antes podríamos haber dicho cuerpo perfectamente y nadie nos hubiera dicho nada. Pero la corporeidad es como que, bueno, ya lo vamos a trabajar inclusive en la clase que viene, es un concepto mucho más amplio que el de cuerpo, ¿sí? La corporeidad son ustedes mismos, cómo se paran en el mundo, cómo están, de qué forma se mueven, qué gestos tienen, si el movimiento les causa placer o no, es algo bastante más amplio, ¿sí? Y de tan amplio que es, a veces cuesta verlo, visualizarlo, entenderlo. Pero está bueno porque yo vi que tenía muchos conceptos desde lo que nosotros nos vamos a manejar. ¿Desde qué cátedras, desde qué lugares ustedes fueron incorporando esto? Si es que alguien me quiere contar, nos quiere contar. Bueno, puedo hacer una pregunta en el Menti, entonces me cuentan desde dónde. Pero che, no los puedo hacer hablar, ¿qué tipo? No importa. Básicamente, ¿saben lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo se llama, en planificación, diagnóstico, ¿sí? Ver dónde estamos parados, ¿sí? Yo puedo proponer formas de enseñar abiertas, flexibles, en las que ustedes vayan construyendo cosas, o puedo plantear, yo empiezo desde acá, no me importa lo que pasó antes. Y ese no importar lo que pasó antes significaría que mi postura, básicamente, es decir, los saberes de mis alumnos no importan. No hace falta que me cuenten nada porque yo sé lo que tengo que hacer. Bueno, y volvemos al principio, dos comos muy distintos, unos de otros, ¿sí?
Bueno, vuelvo a preguntar, ¿alguien me quiere contar desde dónde surgieron todas estas cosas tan interesantes que ustedes plantearon? El concepto de corporeidad, yo creo que lo tengo del año pasado en práctica docente. Ujú. Ahí vimos bien todo el tema del cuerpo. Bien, está bueno. Azul, ¿no es cierto? Sí. ¿Y lo de planificación, dónde lo trabajaron? En Em, didáctica bien. trabajamos planificación. En didáctica. ¿Planificaron en las áreas deportivas? ¿Planificaron clases? ¿Planificaron propuestas? Sí, Por imagino que ahí no sí. teníamos que, por ahí no Y teníamos que también, planificar, por ahí no teníamos que planificar toda una clase completa o todo, o varias clases, pero sí teníamos que planificar, por ejemplo, un juego y cómo darlo, esas Actividades. cosas. Pero no me acuerdo si teníamos que hacer una planificación completa un año o de Ujú, ciertas clases, pero sí de juegos, de cómo darlo. claro. sí, de clases también, en handball hemos hecho también, o en fútbol, entradas en calor y después juegos, o digamos una clase entera con estiramiento y todo eso, o sea, hemos planificado. Bien. Está bueno esto, porque es, a ver, el proceso que ustedes van llevando adelante tiene que ser muy, a ver, tiene que ser continuado, pero siempre tenemos que ir sumando nuevas cosas, ¿sí? Eh, a esto de planificar actividades o alguna clase o parte de las clases, nosotros le vamos a tratar de sumar el contexto escolar, ¿sí? Y en el contexto escolar implica el movernos con un marco determinado. ¿Alguien puede interpretar a qué me refiero yo con ese marco? ¿Qué es lo que marca los contenidos que uno tiene que enseñar, supongamos en el nivel inicial? De dónde vienen? Vienen de la cabeza del profe, de los libros. ¿Hablaron con la profe de didáctica o algún otro de currícula, de diseño curricular? ¿Le Sí, profe. suena? ¿Le suena ahora? Sí. Bueno, en realidad yo tenía preparada una pregunta más ahí para diseño curricular, así como el Menti, como la anterior, pero me parece que voy a decidir no hacerla. ¿Qué conocen de diseño curricular? En realidad está bueno que puedan charlar y hablar ustedes, y si escriben, ya está, hay que hacerse cargo. ¿Qué es un diseño curricular? ¿O qué es una currícula? No le estoy... No sé si diseño curricular es lo mismo que currículum, pero el año pasado vimos lo que es el currículum, los tipos de currículum. Ujú. Sí, digamos, Abril, que es... Podría llamarse lo mismo, ¿sí? Pero cuando por ahí los profes de didáctica general hablan de currículum, hablan de los saberes culturales generales a enseñar o a proponer como contenidos dentro de determinado nivel educativo, ¿sí? De cualquier manera, cada área del conocimiento, en este caso nosotros estamos hablando de la educación física, tiene sus diseños curriculares, ¿sí? Por eso nosotros tendemos más a hablar de diseños curriculares que de currícula en general. Recuerden que esta didáctica, ya, a ver, no vamos a hablar de los procesos de enseñanza en general. Vamos a centrarnos en los procesos de enseñanza de la educación física, ¿sí? De lo particular, de lo específico, cómo llevarlos adelante, cómo planificar. Y en ese planificar implica seleccionar contenidos. Y esa selección de contenidos, principalmente, se van a hacer desde los diseños curriculares, ¿sí? Yo voy a proponer un trabajito en grupo, ¿sí? Yo no sé si ustedes tienen
grupos prearmados. Pero bueno, creo que por hoy vamos a hacerlo así medio al revoleo, perdón por la palabra, al azar, ¿sí? Es una de las herramientas que me permite el Zoom, ¿sí? Me gustaría plantearles la consigna, eso se los voy a dejar acá, voy a compartir la pantalla. Denme un segundito. Bien. ¿La pueden ver ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, el tema es el siguiente. Yo los voy a separar en grupos, ¿sí? Y hay que tratar de debatir dentro de ese grupo que les va a tocar hoy al azar. Ya desde la semana que viene voy a respetar sus intereses. Sobre corporeidad, sobre cuerpo. A ver, si ustedes quieren buscar material por ahí, leerlo, estaría perfecto, googlear. Pero por ahí estaría bueno que lo traten de debatir desde lo que traen, ¿sí? Y vean que acá yo pongo corporalidad y hay una barra al costado que dice cuerpo. Debatir también sobre motricidad o movimiento, y sobre complejidad o simplicidad. Uy, y ahora dicen, el profe de didáctica esta también va a romper los quinotos con la complejidad. Eso que que no se entiende demasiado bien lo que es. Sí, por un tiempito sí. ¿Sí? Entonces, ese debate grupal sobre estos 3 puntitos: corporeidad, cuerpo, motricidad, movimiento, complejidad, simplicidad. ¿Sí? Yo los voy a separar en grupos, ¿sí? La idea es que cuando terminen, vamos a fijar un tiempo. El tema es que llevamos 27 minutos del Zoom, vamos a hacer una cosa, nos vamos a desconectar, nos conectamos, armo los grupos, y ya hacemos el trabajo grupal y el cierre final, ¿sí? Vamos de nuevo con un nuevo Zoom.